Ser Podcast. Saludos, soy Antonio Martínez y estás escuchando el podcast de Sucedió una noche. Una película y una banda sonora revolucionarias que marcaron época. La historia de la creación de una saga literaria que también arrasó en el cine. Un musical sobre identidades sexuales y una charla con la productora Marisa Fernández Armenteros son los temas que te proponemos esta semana. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Un breve sumario de contenidos y empezamos enseguida. Vamos a recordar una película mítica que cumple 40 años desde su estreno. He visto cosas que no os creeríais. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. ¿Eso no es de Blade Runner? Y siguiendo con aniversarios, hace 25 años se publicaba el primer libro de una saga literaria y cinematográfica muy popular. Este chico está inscrito allí desde que nació. Va a estudiar en la más exquisita escuela de magia del mundo. ¡Es Harry Potter! Charlaremos con la productora Marisa Fernández Armenteros y en la sección de Jack Bourbon traemos un musical protagonizado por Julie Andrews, Víctor o Victoria. Una vez estuve al lado de Julie Andrews en una librería. Entre usted y yo, se parece más a Víctor que a Victoria. No perdemos más tiempo, así que comenzamos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este sábado 25 de junio se han cumplido 40 años del estreno de Blade Runner, la película de Ridley Scott, que marcó una época en el cine de ciencia ficción. Hace 2 o 3 años hicimos un reportaje sobre la película y su rodaje. Hoy queremos volver otra vez con ella para celebrar este aniversario, pero nos vamos a centrar sobre todo en su música. De paso, le rendimos un pequeño homenaje a su compositor, el griego Vangelis, fallecido hace pocas semanas. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. El replicante Rutger Hauer pronuncia su famoso soliloquio en la azotea bajo una lluvia incesante. Al terminar, cierra los ojos y libera la paloma que tiene en sus manos. Se trata de una de las muertes más hermosas jamás vistas en una pantalla, un digno final para uno de los clásicos más incontestables del cine contemporáneo que todavía hoy en día sigue fascinando gracias al poder hipnótico de sus imágenes y su música. Blade Runner tendría una gran trascendencia en el lenguaje visual de los años 80 y 90 del siglo XX. Creó la estética cyberpunk e influyó notablemente en disciplinas como la publicidad, el cómic, los videoclips musicales, el diseño arquitectónico o la moda. ¿Qué aspecto tengo? Mucho mejor. ¿Solo mejor? Bueno, estás preciosa. También planteó temas que eran nuevos para el cine, como la deshumanización de las ciudades, el totalitarismo policial del futuro o la manipulación biogenética. ¿Qué es lo que te preocupa? La muerte. ¿La muerte? Me temo que eso está fuera de mi jurisdicción. Tú... Yo quiero vivir
más, padre. La vida es así. El filósofo Fernando Savater llegó a definir la película como uno de los mayores esfuerzos metafísicos del cine actual. Esto es lo que hay. Tenemos una fecha de caducidad que no conocemos. Estamos mucho peor que los replicantes de Blade Runner. Su diseño visual también causó sensación en su día. Esa jungla superpoblada y lluviosa iluminada por neones, con grandes chimeneas lanzando llamaradas y pantallas de vídeo y gigantescos murales publicitarios que se elevan sobre las calles. Una nueva vida les espera en las colonias del mundo exterior. La ocasión de volver a empezar en una tierra de grandes oportunidades y aventuras. El creador de estos escenarios fue Douglas Trumbull, el mítico especialista de 2001, Una odisea del espacio. Para muchos expertos, los trucos que ideó Trumbull representan la mayoría de edad de los efectos especiales, ya que no son simple pirotecnia, sino que están perfectamente integrados en la historia. Y como no, Blade Runner también influyó notablemente en el devenir de las bandas sonoras. Frente al sinfonismo que había recuperado John Williams con La Guerra de las Galaxias, Vangelis proponía una concepción musical basada en los sintetizadores, un instrumento que a partir de esta película se impuso definitivamente en la música de cine. Un año antes del estreno de Blade Runner, Vangelis había ganado el Oscar por Carros de Fuego, otra banda sonora que se apoyaba en la electrónica. Ridley Scott pensó en él para darle el toque final que necesitaba su futurista película. Te necesito, Deb. Necesito tu magia. Evangelos Odiseas Papatanasiou, más conocido como Vangelis, era un compositor bastante peculiar. Nunca estudió música, aprendió a tocar el piano a los 4 años y de forma autodidacta. Cómo lo hizo era algo que no aclaraba. No lo recuerdo, solo me veo a mí mismo sentado al piano y aún hoy en día no puedo explicarlo. Mi escuela fue la música que se enseña a sí misma. La naturaleza es música, yo soy música, todo el mundo es música. Es la forma en la que yo percibo las cosas. El que vayas a una escuela no garantiza que acabes siendo músico. Allí te enseñan a ser un intérprete, pero no necesariamente un músico. Comenzó su carrera dentro del ámbito del pop con el grupo Aphrodite Child, en el que también estaba Demis Roussos, y en su momento de mayor éxito lo dejó todo para dedicarse a componer música New Age y obras conceptuales. Cuando empecé en la música tenía la impresión de que tenía que lograr el éxito como así fue, pero yo era capaz de hacer cosas diferentes, y cuanto más éxito conseguía, más prisionero me sentía, porque no me permitían hacer esas otras cosas. Vangelis trabajaba solo. Él mismo componía, arreglaba e interpretaba con los sintetizadores su música. No la escribía en un pentagrama, la grababa directamente, y su técnica de composición era bastante curiosa. Por sistema yo no leo los guiones porque lo que busco es escribir mi propio guión. No quiero crear algo que esté guiado por el punto de vista de otro. Prefiero ver lo que propone el director visualmente y entonces sumergirme en la música. Vangelis improvisaba en los teclados mientras veía los copiones de la película que le enviaba el director, siguiendo una técnica de creación directa. Mi momento favorito es cuando, antes de empezar, no sé hacia dónde voy a ir, porque cuando no lo sabes, no piensas. Si piensas, estás limitando las posibilidades creativas por ti mismo o por tus pensamientos. Su intuición, pues, le hizo crear para Blade Runner una banda sonora en la que la electrónica y los sonidos étnicos se mezclaban con jazz y blues, apoyando así el aire de cine negro futurista que tenía la película. Uno de los momentos más bellos de la banda sonora es su tema de amor. El policía Harrison Ford se siente poderosamente atraído por la replicante Sean Young. Se supone que los replicantes no tienen sentimientos y que tampoco los tienen los Blade Runner. ¿Qué demonios me estaba pasando?
En cada uno de sus encuentros suena esta melodía, en la que al sintetizador de Vangelis se une el saxo del músico de jazz británico Dick Morrissey. También escuchamos música de aires orientales en las escenas en las que Harrison Ford busca en el barrio chino a una de las replicantes. Damas y caballeros, Daffy Lewis presenta a la señorita Salomé y la serpiente. En una de estas escenas escuchamos la voz del antiguo compañero de grupo de Vangelis, Demi Roussos. Pero sin duda el tema más conocido de la banda sonora es el de los títulos de crédito. Al final de la película, Harrison Ford y Sean Young huyen juntos en un coche. El paisaje oscuro y sucio de la ciudad se transforma en luminoso mientras atraviesan montañas y verdes prados. Unos planos que, por cierto, eran descartes de El Resplandor de Kubrick. Tyrell me había dicho que Rachel era especial. No tenía fecha de terminación. Yo no sabía cuánto tiempo estaríamos juntos. ¿Quién lo sabe? La música de Vangelis cambia también aquí radicalmente para ofrecernos un tema techno al más puro estilo de los 80. Un tema que se hizo especialmente popular en España cuando se convirtió en la sintonía del programa de televisión Informe Semanal. Como muchos ya sabéis, la película fue cortada y alterada por imposiciones de la productora. Obligaron a Ridley Scott a rodar un nuevo final y a introducir la voz en off de Harrison Ford para ayudar al espectador a entender mejor la historia. Tengo a 4 pellejudos pateando las calles. Pellejudos. Así era como Brian llamaba a los replicantes. En los libros de historia, él es el tipo de policía que solía llamar chimpancés a los negros. No sería hasta los años 90 cuando el director pudo hacer un nuevo montaje respetando su idea original. Del mismo modo, la banda sonora también fue vetada en su momento, y el disco, que se editó en 1982, no contenía la música original compuesta por Vangelis, sino una adaptación orquestal. Vangelis tardaría también más de 10 años en poder editar su banda sonora tal y como él la concibió. ¿Puede el creador reparar lo que ha hecho? El disco apareció finalmente en 1993, aunque en los años siguientes irían apareciendo nuevas ediciones con más añadidos, temas rescatados y ruidos ambientales. En total, hay en la actualidad hasta 8 discos diferentes con la banda sonora de Blade Runner. Dejamos la música de Vangelis porque nos vamos ahora a jugar a las películas. Las pistas son las de siempre, un diálogo y un tema de su banda sonora. Ahí van. Butler, ¿cómo es que está aquí? Porque me he convertido en un yankee, señor. Estuve con usted en Hanover y pensé que me gustaría divertirme también con usted aquí. ¿Sabe que ha sido usted una pesadilla para mí desde aquella vez que nos vimos en Monroe? ¿Pesadilla? Sí, le maldecía continuamente. Cada vez que intentaba recordar aquella canción... ¿Cómo se llamaba? Ah, Gary Owen. Gary Owen, venga usted, por favor, tóquela. Perdonen, caballeros, es una canción muy importante.
Oh, we can dare and we can do, united men and brothers true, their gallant footsteps to pursue and change our country's story. Our hearts so stout have got us fame, for soon 'tis known from whence we came. Where'er we go, they dread the name of Garryowen in glory. Our hearts so stout have got us fame, for soon 'tis known from whence we came. Where'er we go, they dread the name of Garryowen in glory. ¿A quién le interesan las figuras históricas modeladas en cera? En el mundo hay muchas personas que aman la belleza. Pero hay muchas más que buscan emociones fuertes. Curiosidad morbosa. No quiero complacerlas. Tendrías que ver cómo acude cada noche el público a ese otro museo de figuras de cera, el Museo Edén de la calle 23. Y lo mismo ocurre con el de Madame Tussauds en Londres. ¿De quién eres? ¿Dónde vives? En el 13 de Amherst Avenue. Estoy esperando a mis padres. Se han retrasado. ¿Retrasado? Este chico inglés está como una cabra. ¿Cómo te llamas? James Graham. Estoy escribiendo un libro sobre bridge. ¿Pertenece usted a la flota americana? ¿A la flota americana? Un poco más y te quitan hasta la camisa. Quizá pueda ayudarte a encontrar a tu papá y a tu mamá. Ahora yo, como siempre, os doy las respuestas para que comprobéis cuántas habéis acertado. Empezábamos con Errol Flynn haciendo de General Custer en Murieron con las botas puestas, película dirigida en 1941 por Raoul Walsh, y le pillábamos en el momento en el que por fin encontraba la canción que se convertiría en el himno del 7º de caballería, una canción tradicional irlandesa llamada Garryowen. La segunda película era una de terror, Los crímenes del Museo de Cera, dirigida por André de Todd en 1953. Los crímenes del Museo de Cera fue la película que cambió la carrera de su protagonista, Vincent Price, que a partir de entonces se convirtió en una de las grandes estrellas del cine de terror. La música de la película era obra de David Butolph. Por último, John Malkovich encontraba a un niño británico que acabaría en un campo de concentración japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Un niño perdido que no era otro que Christian Bale en El Imperio del Sol, la película que Steven Spielberg dirigió en 1987. Y lo que todavía suena de fondo es Suogan, una canción de cuna galesa que se convirtió en el tema central de la película en la voz de James Reinberg. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este domingo, 26 de junio, se cumplen 25 años de la publicación de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primer libro de la saga del aprendiz de mago escrita por J.K. Rowling. Lo publicó en una pequeña editorial británica llamada Bloomsbury. Según contaba su editor jefe, Barry Cunningham, él ni siquiera se había molestado en leer los primeros capítulos del manuscrito que le envió la autora, y fue gracias a su hija de 8 años que, tras leerlos por su cuenta, convenció a su padre para que publicara la obra. El capítulo de hoy de nuestra enciclopedia nos habla de su autora, J.K. Rowling, y de cómo nació Harry Potter. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Private Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Cuando J.K. Rowling escribió este primer párrafo de Harry Potter y la Piedra Filosofal, no sabía siquiera si lo llegaría a publicar algún día, y mucho menos que Harry Potter se convertiría en un fenómeno mundial. ¿Lo ves, Harry? ¡Eres famoso! ¿Pero por qué soy famoso, Hagrid? ¿Toda esa gente de ahí? ¿Cómo saben quién soy? Actualmente se calcula que cada 30 segundos alguien en el mundo empieza a leer alguno de los libros de Harry Potter. Ha sido traducido a todos los idiomas y el último libro de la saga, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, se ha convertido en el libro de ficción más vendido de todos los tiempos.
Rowling ha sido proclamada la novelista mejor pagada del mundo, la primera persona de la historia que ha ganado más de $1.000 millones escribiendo. Tendrías que conocer la emoción de ganar más dinero del que seas capaz de poder imaginar. Según la revista Forbes, es la tercera persona por volumen de ganancias de Reino Unido. Los detalles de su riqueza se mantienen bajo la capa de la invisibilidad, pero en 2016 el New York Times calculó su patrimonio en $1.200 millones. Creo que estaría trastornada si me hubiera imaginado lo que ha ocurrido. ¿Quién podría haber esperado esto? Nadie lo sabía, y yo menos. Pese a todo, dice que sigue siendo una mujer normal, que disfruta de su familia y de los pequeños placeres que siempre ha tenido, como por ejemplo escuchar la música de su grupo favorito, los Smiths. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. J.K. Rowling nació hace 56 años cerca de Bristol, en el sur de Inglaterra. Su nombre de pila es Joanne, pero todos la llaman Joe. La K la añadió porque su editorial le dijo que necesitaban una segunda inicial para hacer su nombre más atractivo, y ella eligió la inicial del nombre de su abuela, que se llamaba Kathleen. Tengo mucho que leer. Leer es malo para la salud. Reconoce que de pequeña era un ratón de biblioteca que se pasaba el día leyendo. De hecho, dice que el personaje de Hermione, la amiga de Harry, se parece mucho a cómo era ella. ¿Quién será este? El profesor R.J. Lupin. Tú lo sabes todo. ¿Por qué siempre lo sabe todo? Lo pone en su maleta, Ronald. Estudió filología y trabajó como secretaria para Amnistía Internacional en Manchester. ¡Viajeros al tren! En esa época, Joe solía ir a visitar a sus padres en tren y en uno de esos viajes nació Harry Potter. Iba en tren de Manchester a Londres. Allí estaba sentada sin pensar en nada que tuviera que ver con la escritura y la idea me vino así, de la nada. Vi a Harry clarísimamente y sentí una emoción muy fuerte. Nunca me había emocionado tanto con algo que tuviera que ver con escribir. Pero antes de poder dedicarse a él por completo, Joanne consiguió trabajo como profesora de inglés en Oporto. Allí conoció a su primer marido, un periodista portugués con el que no acabó muy bien. Tuvieron una hija, pero se divorciaron al cabo de un año. El proceso de divorcio le hizo caer en una depresión y, según confiesa, estuvo incluso a punto de suicidarse. El sentimiento de su enfermedad fue lo que más tarde le daría la idea de los dementores, las criaturas sin alma que aparecen en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Los dementores se alimentan de vuestros más terribles miedos. No se dejan engañar por trucos o apariencias. Por tanto, he de pediros a todos y cada uno de vosotros que no les deis motivos para que os hagan daño. No está en la naturaleza de un dementor ser compasivo. Rowling finalmente se fue a vivir a Edimburgo con su hermana. Pasa, esta es tu habitación. En ese tiempo vivía de ayudas sociales ya que no conseguía encontrar trabajo. J.K. Rowling dedicaba todo su tiempo a su hija y a su novela. La niña solo se dormía en el carrito, así que su madre la llevaba de paseo y en cuanto se dormía se metía en un café y seguía escribiendo sobre ese mundo mágico de Harry Potter mientras sentía que el suyo propio no podía ser más gris. Finalmente, en 1995, acabó el primer libro y se fue a Londres a buscarse la vida. Lo único que tienes que hacer es ir con decisión hacia el muro, entre los andenes 9 y 10. Coge carrerillas si estás nervioso. Buena suerte. Rowling tardó más de 2 años en vender su obra. Fueron más de 10 las editoriales que la rechazaron. Finalmente, una pequeña editorial londinense aceptó publicarlo. Le pagaron 2.500 libras y le dieron un consejo. Con los libros para niños no se gana dinero. Pero eso a ella le daba igual. Cuenta que aquel momento fue uno de los más felices de su vida. El mundo iba a conocer al fin a su gran creación. Buena suerte, Harry Potter. Pero de la primera edición solo se imprimieron 1.000 ejemplares y 500 de ellos fueron regalados a las bibliotecas. Obviamente, Rowling todavía no podía vivir de las ventas de su libro y volvió a trabajar como profesora. Prestad atención, por favor. Hoy transformaremos animales en cálices de agua. No, su materia era mucho menos emocionante. Daba clases de lengua y de francés,
En esos días en los que daba clase escribió el segundo libro, Harry Potter y la Cámara Secreta, y poco después una importante editorial americana se interesó por los dos libros. Griffin, tengo otra cosa para ti. Ve, léelo y haz una oferta. Y entonces firmó un buen contrato y a partir de ese momento pudo dedicarse solo a ser escritora. Este chico será famoso. No habrá ningún niño en nuestro mundo que no conozca su nombre. Exacto. Los cursos en Hogwarts se sucedían. Harry Potter. Señor Weasley. ¿Con ganas de empezar el curso? Sí, va a ser genial. En 1999 publicó Harry Potter y el prisionero de Azkaban y fue la primera vez que 3 libros de un mismo autor se mantenían en los 3 primeros puestos de la lista de bestsellers del New York Times. Eso ha sido una pasada. Gracias por esa valoración, señor Weasley. J.K. Rowling se hizo famosa en todo el mundo, vendió los derechos cinematográficos de sus libros y se convirtió en una de las escritoras más populares y ricas del planeta. En 2001 se estrenó Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera película de una saga que la Warner estaba decidida a convertir en rompetaquillas. Chris Columbus era el director. La clave está en mantener la integridad del libro. Cuando se tiene un material tan bueno, estás obligado a ser lo más fiel posible. Más aún cuando todos nosotros somos grandes fans de los libros de Joanne. Ella nos ha ayudado mucho en el proceso de creación de la película. Siempre que teníamos dudas, le pedíamos consejo. Queremos ser muy fieles a los libros en todas las películas que hagamos de la serie. Y efectivamente, las películas de Harry Potter se convirtieron en una máquina de hacer dinero gracias a que trascendían el marco del cine infantil. Como padre estoy harto de tragarme películas aburridas con las que solo disfrutan mis hijos. Harry Potter es para que disfrutemos todos, también los mayores, cuando llevamos a los niños al cine. Rowling ya no escribía en cafés. El 7º libro de la serie lo terminó en el castillo de Balmoral, en Escocia, una mansión que en su día fue residencia real. La escritora ha dejado su huella allí en forma de graffiti. J.K. Rowling ha acabado de escribir Harry Potter and the Deadly Hallows en esta habitación. Joanne contaba que cuando acabó ese 7º y último libro se quedó muy triste. Hogwarts no es nada sin ti. Pero más desolados se quedaron los fans. Rowling recibió infinidad de cartas pidiéndole que continuara con la serie. Creo que la historia de Harry tenía un final muy claro en el 7º libro, pero no diré nunca jamás. No puedo decir que no escribiré más sobre ese mundo, porque quién sabe qué pensaré de aquí en 10 años. Esas palabras pronunciadas en 2007 abrían una ventana a la continuación del mundo de Harry Potter, y así ha sido. Tranquilo, Hagrid. No es un adiós para siempre, a fin de cuentas. En 2016 se editó Harry Potter y el legado maldito, una obra de teatro que podía ser considerada la 8ª entrega de la saga. Yo tan solo planteaba que lo hiciéramos sin el chico. No, el chico es esencial. No surtiría efecto sin él. Y así se hará. Sí, el mago de la cicatriz en la frente aparecía, pero ya no era el protagonista principal, sino que ese papel recaía en uno de sus hijos. Además, Rowling escribió varios libros secundarios que también giran en torno al mundo de Harry Potter, como el Quidditch a través de los tiempos o Animales fantásticos y dónde encontrarlos, que ha dado pie a una nueva saga de películas. Ayer un mago llegó a Nueva York con una maleta. Una maleta llena de criaturas mágicas. Y por desgracia algunas se han escapado. En los últimos años, Rowling también ha publicado varias novelas para adultos como Una vacante imprevista, de la que se hizo una miniserie televisiva, o la serie de libros de misterio que firma bajo el seudónimo de Robert Galbraith. Es sobre un detective privado, el clásico tipo duro. Un detective llamado Cormoran Strike, que también ha inspirado otra serie televisiva en Gran Bretaña. En los últimos años, el imperio Rowling se ha extendido también a los parques de atracciones de Orlando, Los Ángeles y Japón, y la autora no se olvida del cine, ejerciendo como guionista en las 3 películas de la saga Animales fantásticos, que también están dejando buenos dividendos en taquilla. Y es que, está claro, todo lo que toca a esta mujer se convierte en oro. ¿Hueles a algo? Yo sí. Huele a éxito. Y ese olor viene de ti. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. You've got it all, don't blow it away. Este es el señor Paul McCartney, que hace pocos días cumplió 80 años, con la canción que compuso para Vanilla Sky, el remake americano de Abre los ojos de Alejandro Amenábar, que protagonizaron Tom Cruise y Penélope Cruz. Y ahora vamos a conocer al invitado de Helio Castro esta semana en el cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana charlamos con la productora Marisa Fernández Armenteros, que ha trabajado en compañías como Mediapro y en películas como Vicky Cristina Barcelona y Midnight in Paris de Woody Allen. Como productora independiente produjo el documental El agente Topo, que estuvo a punto de ganar el Oscar en 2021, y ahora ha coproducido con su compañía Buena Pinta Films Cinco Lobitos, uno de los grandes éxitos de crítica y de público de esta temporada del cine español, que ganó 5 premios en el pasado Festival de Málaga y que seguro estará entre las más nominadas en los próximos Goya. Marisa Fernández Armenteros además forma parte de La Incubadora, una iniciativa de la Escuela de Cine de Madrid que desarrolla proyectos cinematográficos de directores y de productores noveles. Y esto es lo que nos ha contado de su trabajo como productora. ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse sin encontrarse? Yo estudié literatura, estudié filología hispánica, y es verdad que cuando estaba estudiando filología estudiábamos crítica literaria y adaptación, y adaptación al cine también, y ahí sí que me di cuenta que me gustaba poder tener bastante más conexión con el cine. ¿Y a ti el guión qué te parece? Lo primero que hay que hacer es cambiarle el título. Y estudié un máster de guión, es decir, me dieron becas para poder hacer cosas con guión, pero después terminé en Europa, vine a España cuando regresé a España del extranjero y empecé a leer guiones para distintas productoras hasta que ya empecé a trabajar en Mediapro, en mi caso, ¿no? Sobre Estafa Descubierta tengo un resumen de 2 páginas. Gracias. No vale mucho. ¿Qué tiene de malo? Hecho a prisa. ¿Hay papel para la? No, es la repetición de algo que no es bueno ni al principio. Y ahí, pues tras el paso por Mediapro, monté mi compañía. Tengo colegas que dicen que son productores o productoras vocacionales. Somos los productores, ¿no es cierto? No sé si soy una productora vocacional, pero a mi edad creo que ya no sé si sabría hacer otra cosa. Es una profesión muy solitaria muchas veces y donde ejerces de psicóloga prácticamente todo el día, porque hay que estar mimando a todo el mundo, ¿no? Mimando a la directora o al director, mimando a los equipos, sabiendo negociar. Y otra cosa, es muy fácil de rodar, muchos exteriores. Podría hacerse todo por menos de 1 millón. Perdona. Adelantándote a problemas. Creo que la ansiedad de quien trabaja produciendo cine es que estás siempre en el futuro. O sea, tú siempre estás intentando sacar adelante proyectos, ¿no? Y cuando uno trabaja sobre algo presente, pues el día termina, ¿no? Y ha ejecutado el presente. Pero cuando tú estás trabajando, proyectando ideas en el futuro, pues hay días que te llevan por delante, porque nunca sabes si va a salir o no va a salir. Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. En mi caso creo que he tenido pues muchísima suerte, tanto en las experiencias previas trabajando para terceras compañías, como ahora que empecé con El agente Topo y lo coproduje desde España. Yo te voy a dar el nombre, te voy a mostrar las fotos, te voy a decir qué persona es, a la cual tú tienes que vigilar adentro, porque a mí me está contratando una hija. Entonces tú tienes que hacer el trabajo a él. Y yo le tengo que reportar
a la hija, que cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando, que le están pegando, que... ¿Entiendes? Y sobre todo la suerte ya no solo por el resultado de los proyectos, sino por los equipos con los que he trabajado. Al final las películas es la gente con la que las haces, ¿no? Y ese es el recuerdo que te llevas, porque son 3, 4, 5 años de trabajo cada proyecto. Entonces más vale que tengas unos socios o unos compañeros de viaje buenos, donde los egos estén controlados y sobre todo donde la prioridad sea la película. Estás en una película AAA, tratamiento AAA. Tienes que dar a entender a esa gente que eres importante, si no terminarán arrollándote. En el cine hay muchísimos ejecutivos, muchas ejecutivas, ¿no? En las grandes compañías. Para mí, productores hay muy poquitos. Somos productores, Bialystok y Bloom. Venimos a charlar de su obra. Y eso lo hemos visto en Hollywood. Yo creo que gran parte de ciertas crisis que han tenido que ver con esa industria es que, bueno, pues quizá han faltado productores creativos, productores que creen realmente en los proyectos, y ha habido abundancia de ejecutivos y de ejecutivas que hoy pueden trabajar en una compañía, que mañana trabajan en otra y que no siempre hacen prevalecer los proyectos, ¿no? Hay veces que las decisiones no tienen que ver con los proyectos que producen, sino con otro tipo de cosas. Las películas que produzco dan dinero. ¿Sabe per qué? Perché io sono un vendedor. Este film me dará 472.000, no liras, dólares. Incluso si este film no se estrenara en ninguna sala. En mi caso yo, pues ahora mismo, ¿no? Que estoy desarrollando pues 3, 4 proyectos, pues es verdad que de una manera natural han sido desarrollos que he impulsado yo, o sea, yo he llamado a los directores. Después de 2 años, Jonathan va a producir otra película. Quiere que tú la escribas, que tú la dirijas y que tú la interpretes. He acompañado ya varios proyectos, entre ellos, bueno, pues uno que he terminado coproduciendo, que es 5 lobitos. Maya, ¿qué te pasa? Se me ha caído Jonah del sofá. ¿El sofá? Sí. ¿Pero se ha dado algún golpe? ¿Tiene algo? No. Qué susto. Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios idiomas. Anda, venga, mujer, que no es nada. Es una tontería. Los niños se caen, Amaya. Yo creo que quedan muchas películas por estrenar. Lo importante es que este año va a ser un año excelente de cine. Intuyo que va a ser un año excelente como pocos. Hacía mucho que no se veía. Que realmente hay un relevo generacional, que esto también es importante. Nuevas caras y nuevas voces, un soplo de aire fresco. ¿Quién sabe? Y lo único que puedo decir en este momento es que hacía mucho tiempo que no veía no veía tanta reacción tan buena del público y de la crítica, ¿no? con una película. Y esto sí es un milagro. O sea, que crítica y público estén de acuerdo, esto raramente lo veo, ¿no? Pero paso a paso, cero expectativas, porque las expectativas solo provocan frustración y hay mucho trabajo que hacer. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Música que Henry Mancini compuso para la película Charada de Stanley Donen. Y Henry Mancini es también el autor de la música de la película que nos trae esta semana Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo. Todo esto. Música, cantar, bailar. Aquellos bailes, aquellas canciones. ¿Qué tal, amigos? En la ceremonia de los Oscar de 1983 se dio una curiosa coincidencia. 4 de las actuaciones nominadas al Oscar ese año lo eran por personajes travestidos. Estaba Dustin Hoffman, que competía por la estatuilla al mejor actor por su papel en Tootsie,
Luego, en el apartado de actores de reparto teníamos a John Lithgow, que hacía también de travesti en El mundo según Garp. Y por último, la película que os traigo hoy aportaba 2 candidatos que también cambiaban de género: Julie Andrews como mejor actriz y Robert Preston como mejor secundario por Víctor o Victoria. Y eso que también andaba por ahí el Gentle de Barbara Streisand, que se quedó fuera de las nominaciones. Pero vamos ahora a lo nuestro. Víctor o Victoria, dirigida en 1982 por Blake Edwards, el autor de películas como Desayuno con diamantes, El guateque o la saga de La pantera rosa. A comienzos de los años 80, Julie Andrews tenía 45 años y había rodado películas con papeles variados como los que interpretaba en Cortina rasgada de Hitchcock o en la americanización de Emily de Arthur Hiller. Sin embargo, su imagen pública y profesional seguía condicionada por 2 personajes que marcaron los comienzos de su carrera: Sonrisas y lágrimas y Mary Poppins. Ya conoces esta ciudad, querida. Puede una acostarse con su afgano y fumar opio y no es sino una más del grupo. Pero tú eres Mary Poppins. Fue su marido, Blake Edwards, quien se encargó de borrar esa imagen virginal y familiar de la actriz. Primero haciendo que mostrara sus pechos en la película S.O.B. Sois honrados bandidos y a continuación vistiéndola de hombre en Víctor o Victoria, otro personaje con fuerte carga sexual. Como hombre, puedo hacer cosas que jamás podría hacer como mujer. Estoy emancipada. ¿Emancipada? Pues digamos que soy mi propio hombre. Julie Andrews. Sería estúpido quedarme con esa imagen de Mary Poppins o de Sonrisas y lágrimas toda mi vida. Creo que la gente se aburriría mucho si hiciera eso. Desde siempre he disfrutado haciendo todo tipo de papeles y el de Víctor o Victoria es un personaje maravilloso para cualquier actriz. Víctor o Victoria estaba basada en una vieja película alemana. ¿Podría ver su carta de vinos? Tenemos un blanco de 1934, tenemos un tinto de 1934. La semana pasada teníamos un rosado, pero lo estamos utilizando en la ensalada. Así es, una película alemana del año 1934. El proyecto para realizar el remake americano se llevaba preparando en Hollywood desde hacía años. El director inicialmente elegido fue Billy Wilder, pero este andaba por entonces metido en la que acabaría siendo su última película, Aquí un amigo, y declinó la oferta, no sin antes recomendar para el puesto a su amigo Blake Edwards. Oh, baby, won't you play me the jazz hot, maybe, and don't ever let it end. I tell your friend it's really something to hear. I can't sit still when there's that rhythm near me. Víctor o Victoria cuenta la historia de una cantante en el París de los años 30 que se queda sin trabajo. Es entonces cuando conoce a un veterano artista gay de los cabarets y este le hace una propuesta bastante insólita. Eres el conde Grasinski, aristócrata polaco, un joven muy introvertido. Tu familia te rechazó cuando se enteraron de que eras gay. Nos conocimos en Varsovia, nos enamoramos y te traje a París. ¡Alto! ¿Qué ocurre? ¿Una mujer fingiendo ser un hombre que finge ser mujer? Ridículo. Es absurdo. Un gay, polaco, transformista e introvertido. Querida, lo único que la gente debe creer es que eres un hombre. Bueno. Y ya transformada en Víctor, se convierte en la sensación de la temporada parisina. Una estrella que va a causar turbulencias en el corazón de un empresario americano con conexiones mafiosas, papel que interpreta James Garner. Me cuesta creer que realmente seas un hombre. ¿Me encuentra atractiva como mujer? Sí, sí debo ser sincero. Es muy frecuente. No para mí. Solo confirma el refrán. Hay una primera vez para todo. No lo creo. Pero no está 100% seguro. Un 90. Pues mire usted, yo opino que para un hombre que está convencido de que en ningún caso podría dejarse atraer por otro hombre, ese margen entre 90 y 100 es tan ancho como el océano Pacífico. A partir de ahí, la trama se enreda con todo tipo de confusiones, engaños y algún que otro problema con los gángsters. El socio de King, Sal Antrati, ha aparecido con un par de sus matones. Sal puso el dinero para el club, pero los gángsters no consideran la homosexualidad como un modo de vida aceptable. Mátalo, pero no lo beses. Víctor o Victoria se convierte así en una película que habla de la identidad sexual. ¿Porque la homosexualidad es antinatural y un pecado? ¿Quién dice eso?
Pues los devotos clérigos y los aterrados heterosexuales. Oh, esos. Y de cómo los sentimientos y el amor están por encima de los convencionalismos sociales y sexuales. No me importa que seas un hombre. No lo soy. No soy un hombre. Seas lo que seas, me gustas. Blake Edwards nos presenta unos personajes homosexuales que trascienden el típico papel de secundario afectado y chillón que solía mostrar el cine americano hasta entonces. ¿Cuánto hace exactamente cuando supiste que... ¿Cuándo supe que era gay? Sí. No recuerdo cuándo no lo era. Hace 15 años que te conozco. Si nos conociera a todos, jefe, se sorprendería. Estabas en primera división. Jamás he visto un jugador de rugby más canalla y camorrista que tú. ¿Cómo se explica eso? Si uno no quería que le llamaran marica, se convertía en un jugador de rugby canalla y camorrista. You and me, we're the kind of people other people would like to be. Wandering free, we present the kind of picture people are glad to see. Something I wanted to do all my life. En un principio, Peter Sellers era el actor elegido para interpretar a ese empresario medio mafioso que se siente atraído por el protagonista sin saber por qué. Pero Sellers murió inesperadamente en 1980 y el papel fue a parar a James Garner. ¿Qué te ha parecido Kim Marchand? Kim Marchand es un arrogante, imbécil, terco y chauvinista cretino. Creo que podría enamorarme de él. Creo que yo también podría. El tercer personaje principal de la película es el viejo artista de cabaret que convence a Julie Andrews para hacerse pasar por un hombre. Pero hay algunas cosas que son masculinas por naturaleza. Dime una. Por ejemplo, hacer pis de pie. No conozco ninguna regla que impida a un hombre sentarse para hacer pis. Los hombres tienen nuez de garganta. Algunas mujeres también. Dime una. Nana Lanú. Nana Lanú, ¿quién es? La última mujer con la que me acosté. ¿Cuándo fue eso? La noche antes de la mañana en que decidí convertirme en homosexual. Robert Preston había protagonizado durante muchos años todo tipo de films, sobre todo westerns y películas bélicas. Tenía también cierta experiencia en el musical como protagonista de Vivir de Ilusión, pero a comienzos de los años 80 estaba semi-retirado de las pantallas. Hacía años que no rodaba ninguna película, cuando Edwards le rescató para el cine con un papel de médico algo lunático en Sois honrados bandidos primero y este personaje gay en Víctor o Victoria después. Robert Preston. El papel que me dio primero en SOB era muy poco convencional, pero luego cuando me contó la historia de Víctor o Victoria comprobé que era capaz de superarse. Nadie, excepto Blake Edwards, pensaría en mí como un artista de cabaret expatriado y gay en el París de 1934. Julie Andrews, por su parte, hizo gala en la película de su sorprendente rango vocal. Hace 20 años cuando... Prueba un tono más bajo. Hace 20 años... Prueba una tercera. Hace 20 años... Perfecto. Es lo suficientemente bajo como para parecer masculino. La actriz tenía un rango vocal entre 4 y 5 octavas que le permitía llegar a los tonos más bajos y también a los más altos, capaces de producir incluso sonidos que solo escuchan los perros o de romper copas de cristal. ¿Qué diantre ha sido eso? Un mi bemol. La música de la película fue compuesta por el colaborador habitual de Blake Edwards, Henry Mancini, con el que trabajó en 27 películas. Y las letras de las canciones eran obra de Leslie Bricusse, autor de varias canciones para la saga James Bond o de musicales como Dr. Dolittle. Ese jazz caliente, ese jazz caliente. Toddy, que desafinas. Oh, perdona. Todos los números musicales de la película suceden en actuaciones sobre los escenarios e inciden en la ambigüedad y los equívocos sexuales presentes a lo largo de todo el film. El número más famoso de la película es uno de aires flamencos titulado The Shady Dame from Seville, algo así como La sospechosa mujer de Sevilla. There was once a shady dame from Seville. Used to wander round the town dressed to kill, and men, if they dared, stood and stared when she passed their way. The lady knocked them out, there's no doubt, 'cause they'd shout, "Olé!" all day. Seville isn't that much to shout about, but when she was out, traffic stood still. Dressed like a vamp or a pamp
loner tramp. She could stampede the menfolk at will. Además de las canciones y los números musicales, Víctor o Victoria tiene los típicos gags y los típicos personajes de las comedias de Blake Edwards. Detectives torpones, camareros peculiares... Pensaré en una réplica aguda mientras voy por su pollo asado. Algunos de sus gags recuerdan a los de sus películas de la saga de la Pantera Rosa. Si todo sale bien, espero salir de aquí pobre, pero harta. Llevo un bicho en el bolso que en un momento dado irá a parar a la ensalada. Una cucaracha. ¿Una cucaracha? Como su dedo pulgar. ¡Oh, qué horror! Camarero. Uno de los más recordados es el de la escena de la cucaracha. ¿Una cucaracha? Sí, en mi ensalada. ¿Pero cómo es posible? Yo no lo creo. ¿Duda usted de la palabra de esta dama? Ella duda de mi ensalada. ¡Oh, no! Y en el terreno romántico, una curiosidad. Las promesas que se hacen James Garner y Julie Andrews en una escena repiten exactamente los votos matrimoniales que Blake y Julie pronunciaron cuando se casaron en 1969 y que les llevaron a permanecer juntos durante más de 40 años, hasta la muerte del director en 2010. Sin secretos, sin rencores. Si algo nos molesta, lo diremos conforme. Conforme. Y no haremos planes para más allá de mañana. Quiero que vivamos al día. Hecho. Crazy world, full of crazy contradictions, like a child. First you drive me wild, and then you win my heart with your wicked art. 1 minute tender. En la ceremonia de los Oscar de 1983, Víctor o Victoria tuvo 6 nominaciones, entre ellas las de Mejor Actriz para Julie Andrews y Mejor Actor y Actriz de Reparto para Robert Preston y para Leslie Ann Warren, que tiene un divertido papel como la primera amante de James Garner. De lo que estoy segura es de que lo de ese gay te ha dejado, y perdona la expresión, anicaído. No debes pensar más en ello. Tienes que quitártelo de la cabeza, porque cuanto más piensas, más te preocupas. Y luego, sin darte cuenta, te conviertes en impotente. Al final, ninguno de los 3 lo ganó. No hemos tenido éxito. Suelta uno de tus gorgoritos. Ese sí lo ganó la película, el de Mejor Banda Sonora de Musical. El cuarto de la carrera de Henry Mancini, todos ellos por películas de Blake Edwards. Esta noche será la última actuación del Conde Grasinski. No es cierto, en 1965 Julie Andrews volvió a representar el personaje de Víctor o Victoria en los escenarios de Broadway. El momento culminante de la obra era cuando Julie, como hacía en la película, rompía cada noche una copa de cristal sin truco alguno, tan solo con su portentosa voz. From Seville. A pesar de ser uno de los grandes directores de la historia del cine y de que sus películas obtuvieron numerosos Oscar, esta fue la única vez que Blake Edwards recibió una nominación al premio de la Academia en toda su carrera. Fue como mejor guión adaptado. No lo ganó, pero en 2004 se hizo algo de justicia con él, concediéndole un Oscar honorífico por toda su trayectoria. Aunque aún rodaría algunas películas que consiguieron éxito como Mickey Mouse o Cita a ciegas, muchos consideran a Víctor o Victoria como la última gran película de Blake Edwards. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues toca marcharnos y hoy lo vamos a hacer con Aaron Neville, de los Neville Brothers, interpretando con su voz tan especial esta canción de la película Un americano en París, Our Love is Here to Stay. Un saludo de Elio Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. Oh, the radio and the telephone and the movies that we know may just be
passing fancies, and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. They're only made of clay. But our love is here to stay. My dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. They're only made of clay. But our love is here. Our love is here. Our love is here to stay. Cadena SER. La radio.